Ahora vamos a hacer un cambio. Volvemos al mundo de la investigación. Me emociona mucho esta tarde poder moderar un panel donde participarán muchos de los socios de nuestra industria. Tenemos 6 representantes de las distintas empresas que están desarrollando tratamientos para tratar la ataxia de Friedreich's. Vamos a necesitar algunos micrófonos adicionales. Por favor, necesitamos que devuelvan Jeremy, el que llevaste. Vamos a darles un poco de información general. Ok, bien. Podemos avanzar las diapositivas aquí. Bien. Entonces, esta es el pipeline, la lista de proyectos de tratamiento. Pueden sentarse en cualquier orden. Yo los voy a abordar con preguntas, no importa dónde se sienten. Este es la pipeline de tratamientos, ya la mostré antes, lo dije, vamos a hablar sobre distintos de los programas. Hay 6 programas en proyectos. Voy a ampliar acá para ver un poco más esta pipeline. En la parte superior van a ver el proceso de dónde está el desarrollo, desde el descubrimiento precoz hasta la aprobación de los tratamientos. Se comienza en un laboratorio de ensayos preclínicos y luego se llega a la aprobación de los tratamientos. Y esto es una línea recta acá en el dibujo, pero no lo es. Esta línea en realidad tiene muchas idas y venidas hasta llegar. Entonces ustedes van a escuchar un poco hoy de esas idas y venidas. Cuando vemos al lado izquierdo de esta imagen, hablamos de los distintos abordajes al tratamiento. Comenzamos de abajo hacia arriba, comenzamos con el gen que causa la ataxia fibris y la mutación. Nos vamos a centrar un poco como en la proteína, en la mitocondria y en los síntomas. Entonces si pensamos en el desarrollo de terapias, pensamos en todo esto, desde los síntomas hasta la mutación génica. Y hay muchos abordajes terapéuticos en esos puntos. Y eso es sobre un poco cómo avanzamos en esta pipeline. Vamos a necesitar distintas terapias para alcanzar nuestro objetivo de tratar y curar la ataxia de Friedreich's, FA. También vamos a traer aportes nuevos, pero hay muchas cosas que ayudan a avanzar rápido. Quiero mencionar que antes, en este año, muchos de los grupos que están con nosotros desarrollaron webinarios y todos estos webinarios están disponibles en nuestro canal de YouTube. También pueden acceder en ellos en el sitio web de FARA a través de la página de los proyectos en curso, de la pipeline. Hoy no vamos a abordar en profundidad cada uno de los programas, pero hay muchísima información en nuestra página de la pipeline y los videos están disponibles para que tengan más información. Esos son los programas que vamos a abordar hoy. Entonces, vamos a hablar de omaveloxona, de vatiquinona, nomlabofos, DT216P2 y 2 programas nuevos que son génicos, que es LX2006 y SGT212. Y sí, son como un trabalenguas. Nadie me preguntó, pero bueno, tendríamos que haber eh, armado algo mucho más fácil como ABCD. Entonces, agradezco muchísimo a los panelistas que ofrecieron como voluntarios para estar hoy y de esta manera podemos comenzar la conversación. Les quiero preguntar a cada uno, pedir a cada uno de ustedes que se presenten, que nos cuenten un poquito del programa que están desarrollando y que nos digan en qué etapa del desarrollo están. Nicolás, ¿puedes comenzar, por favor? Sí, por supuesto. Soy Nicolás, líder clínico de
y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. También pude ayer algunas presentaciones. Mi voz aún no se recupera. Desde Biogen quiero agradecer por el liderazgo y por crear un espacio como este donde tenemos ciencia, donde tenemos ustedes, tenemos defensoría, tenemos a la industria también, los laboratorios que desarrollan medicamentos y nos unimos todos. Entonces, Biogen en este momento es un lugar donde desarrollamos medicamentos que abordan, presentan una gran necesidad. Biogen, la historia del medicamento. Nosotros empezamos en NOXI, el nombre del programa clínico. NOXI era un estudio de fase 3 fundamental que logró el registro de la omaveloxolona. Tenemos datos de 3 años, antes se mencionó, y cuando se aprobaron, sí, hace 2 años y medio, se aprobó en 2023, la semana pasada, divulgamos en dos congresos datos de 5 años sobre la omaveloxolona y esto, bueno, se agregó a los datos que teníamos de esos 2 años y medio, 3 años de datos. No sé, estos días tenemos un estudio llamado BRAVE, es un estudio de fase 3 fundamental en niños y adolescentes de 3 a 16 años. Comenzamos en junio de este año, entonces el primer centro se abrió en Virginia y ahora estamos abriendo centros adicionales. CHOP también, en CHOP, en el Hospital de Filadelfia de Niños, lo abrimos en agosto y en los próximos días se van a abrir nuevos centros. Pueden ver en la página de clinicaltrials.gov donde están los centros y también va a haber centros fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que nos está manteniendo ocupados y es lo que estamos lanzando. También quería comentar con la colaboración con FARA para unificar, esto también se mencionó antes, nuestros estudios para nosotros son muy importantes. Nosotros combinamos los datos de dos estudios y a partir de esta combinación empezamos un estudio de evidencia en el cual investigamos la seguridad de omaveloxolona en el uso a largo plazo. Y en el otro estudio que comenzamos, también se mencionó antes, es un registro de lactancia y embarazo, en el cual documentamos el uso de la omaveloxolona en pacientes embarazadas o amamantando. Esa es nuestra actividad actualmente. Muchas gracias, Nicolás. Tengo algunas preguntas de seguimiento para usted. Primero, la omaveloxolona es gran parte de está trabajando en mejorar la función de la mitocondria. Entonces, una descripción rápida de qué quiere decir omaveloxolona para alguna de las familias que son nuevas en la comunidad. Bueno, esto es un activador y su idea es interferir con la vía metabólica en la mitocondria para mejorar la función de la mitocondria y así es como actúa la omaveloxolona. Mencionaron que hay un estudio BRAVE pediátrico que está en marcha, en curso. Entiendo que, bueno, va a haber centros en todo el mundo, ¿no? En Europa en su momento, en Australia, América del Sur. Pero ¿pueden decirnos un poco más sobre el estudio en sí mismo?
cuál es el intervalo de edad, que se están y quiénes podrían, qué podría implicar la participación de las personas, pensando, para aquellos que están pensando en los ensayos clínicos, cuáles son de los objetivos y metas principales del estudio. Sí, muchas preguntas. Bueno, el estudio es un estudio mundial muy grande, 250 pacientes más o menos, de 2 a 6 años. Lo tenemos 2 a 6 y 7 a 13. Hemos hecho esos dos grupos de edad desde prácticamente de todas partes del mundo, más de 30 centros en todo el mundo, 40 países. Es un estudio muy grande. Nosotros queremos evaluar usamos la escala que usamos de un, creemos que estamos conversando con asociaciones de pacientes, porque USS es la escala que queremos, es el parámetro que queremos tomar. Entonces estamos en la fase de parte uno con placebo y mecanismo. En la aleatorización va a ser 2 a uno, es decir, dos chances de tener el omaveloxona frente al placebo. Es un estudio de un año y todos los pacientes luego van a pasar a la fase abierta donde todos van a saber qué medicamento están recibiendo. Bien, muy bueno, creo que he respondido todas las preguntas. A menudo nos preguntan sobre la omaveloxolona y si podría afectar otros síntomas y si están en el estudio Brave, si están abordando el acceso para mantener, sostener. eh, ¿Qué pasa con los síntomas cardíacos? ¿Estamos observando en el largo plazo algún otro efecto o a largo plazo? Sí, los síntomas en general ocurren, incluyen los cardíacos. Eso comenzó, la letrización comenzó. Esta seguridad la evaluamos en el largo plazo, en un entorno a largo plazo. El aspecto de la seguridad de la omaveloxolona en las poblaciones en las que está indicado. Entonces vamos a poder monitorear todos los síntomas y todos los efectos en cuanto a la seguridad. Quienes están en la audiencia y tienen más de 16 años y también son nuevos y no han escuchado nunca acerca de el producto Omaveloxolona de Biogen, ¿dónde pueden encontrar información? O los que tienen dificultades para acceder a la Omaveloxolona, ¿dónde encuentran información sobre programas? Lo primero que tienen que hacer es hablar con sus médicos, ese es el primer punto de contacto. Hablen con sus médicos en segundo lugar. Los mayores de 16 años, nosotros tenemos un programa Outreach que los ayudaría a sus médicos a llenar los formularios y entender cómo obtener la cobertura para la medicación. Y la segunda parte que podría ayudarlos también en Biogen, tenemos un programa que se llama con gerentes de acceso familiar que pueden ayudarlos y guiarlos en el proceso de obtener la Maveloxolona. Bien. Te voy a liberar por unos minutos. John, el que sigue eres tú. Bien, soy John Stevenson, el líder del proyecto global y estoy representando acá a PTC Therapeutics. Les quiero agradecer por haberme invitado. Esta comunidad es excelente. Me encanta asistir a todas las reuniones y responder preguntas. En PTC somos una enfermedad, un laboratorio farmacológico pequeño. Trabajamos con Roche para, se aprobó para la atrofia muscular y tenemos muy buenas noticias este año con otro medicamento para
tratamientos de niños con una deficiencia ADC que ayuda a los niños y adultos con fenilcetonúria, que es una afección donde tienen dificultad para procesar esta proteína. Eh, Nosotros ahora vamos a presentar este medicamento. eh, Actúa en la usina de células y para que se generen adecuadamente algunos de los subproductos que descomprimen el estrés oxidativo y sabemos el daño que causa el estrés oxidativo. También crea el proceso de deslocalización del hierro. Las células en un contexto saludable se quedan en los lípidos y bueno, cuando uno tiene un trastorno crónico como FA, los mecanismos en la que estos lípidos tóxicos se transforman en lípidos no tóxicos no funcionan bien. Entonces nosotros inhibimos las sustancias y entonces estas especies tóxicas entran en la mitocondria, en las membranas y en las células. Entonces, por eso se producen los trastornos. Entonces, nuestros medicamentos actúan como inhibidores para preservar a las células, aunque no sean tan saludables como las normales, pero pueden funcionar de cualquier forma y esto ayuda a minimizar la progresión de las enfermedades. En este momento, muchos de ustedes saben, tenemos un proyecto, tuvimos algunas noticias negativas y el centro, estoy muy descontento con esto. La FDA analizó algunos datos de nuestro estudio y ellos opinan que no llegamos a los valores para que se pueda aprobar. Nuestro paquete se basaba en datos que vimos en componentes de estabilidad, se centra en equilibrar. Este estudio estaba diseñado para ver la función general, pero lo que ocurre en los pacientes, teníamos pacientes de 7 a 21 años y la mayoría tenían el diagnóstico, el inicio a la edad de 10. Entonces tuvimos un inicio antes en la población. Creo que usted también participó, Jenny, en este paper y vemos que los pacientes más jóvenes con un inicio más joven tienen progresión en una subescala y hay otras afecciones en las extremidades inferiores, pero esta disfunción no es uniforme. Entonces eso afectó nuestros resultados y no logramos el valor estadístico que necesitamos para que lo aprueben. Gracias, John. No, gracias. Primero deje que le agradezca a usted y a PTC por estar aquí, incluso después de haber recibido las malas noticias de la FDA y estar comprometidos con la comunidad de Ataxi Fredericks y en el desarrollo de Bechequenol. Esto no pasa siempre, ¿verdad? Cuando la investigación no va de la manera que uno quiere, uno no recibe el resultado que necesita, a veces los programas no pueden continuar y la gente se marcha y significa mucho, ¿no? Que PTC esté comprometido con todos nosotros. Estamos muy agradecidos por ello. Voy a tratar de
conectar varios más puntos más en relación a lo que nos dijo. Usted habló de MOVE FA, que fue un ensayo en base al el placebo, que fue de ensayo aleatorio con 149 personas con AF, la mayoría de ellos niños. Y como mencionó John, cuando uno diseña ensayos clínicos, uno trata de predecir antes de hacer el estudio cuál va a ser el resultado. Así que cuando uno escucha, por ejemplo, cuál va a ser el punto final principal, ¿no? Y uno escucha, pues, cómo va a ir el estudio, el beneficio de MFARS. Desafortunadamente, el beneficio visto en MFARS no llegó a una estadística significativa, pero sí que vimos que había una puntuación de MFARS que sí que llegó a unas estadísticas significativas. Bien, sí que vimos que hubo un beneficio clínico, pero debido a ese ruido, a la variabilidad de ARFS en sí misma, el significado estadístico fueron, de algún modo, fue estabilidad vertical y hubo un componente también en standalone. Así que asumiendo ahora, por ejemplo, que el medicamento era seguro y se toleraba bien. Sí, también, eso también. Bien, correcto. Entonces creo que usted empezó a hablar de esto, pero para esas personas nuevas, después de un ensayo, PTC mandó una solicitud llamada la solicitud de nuevos medicamentos y lo mandó a la FDA, y en esa nueva solicitud de medicamentos uno pedía y les decía, bien, aquí están las pruebas, aquí están los resultados de ensayos, aquí está la seguridad, aquí está la eficacia, ahí pueden revisarlo todo y esperemos pues que luego puedan encontrar los beneficios, cómo sobrepasan los riesgos, ¿no? Y que debería ser un medicamento que se acabara probando. En este caso, cuando la FDA completó ese proceso de revisión, ellos dijeron, no creemos que ese medicamento deba aprobarse. Puede ayudar a la gente a que entiendan. Sé que realmente no lo entendemos, pero ¿qué dijo por lo menos la FDA en ese no? ¿Qué razonamiento brindaron? Bien, usted va a sentarse donde yo estoy, puede responder mi pregunta porque usted sabe la historia mejor que yo. Bien, básicamente cuando uno le mandan un no y lo que sería una carta de respuesta completa que se llama una CRL, ellos documentan todas las preocupaciones con un paquete de datos y luego ellos dicen lo que funciona, lo que no, lo que les preocupa. Pero realmente aquí todo se redujo a que, por definición, el ensayo clínico tenía que cumplir con un punto final que uno predecía que iba a ser positivo, ¿no? Y uno diseñaba ese triaje, luego se inscribía ciertos números de pacientes para que pudiera ser lo suficiente robusto, dada las confianza. Pero porque nosotros nos perdimos básicamente ese criterio de valoración principal, y porque la FDA realmente querían continuar con eso, la definición de ellas guías eran muy conservadoras y ellos no lo aprobaron en base a lo que ellos consideraban, pues eso, el criterio de valoración principal, sin importar el beneficio y la estabilidad creciente, ¿no? Entonces ellos no pudieron dar con ese punto de valoración principal, pero realmente, de nuevo, eso era robusto y era reproducible el efecto y con una estabilidad creciente. Bien, entonces, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde nos dirigimos? Bien, no hemos acabado aún. Yo creo que cuando uno recibe esa carta, la CRL, por sus iniciativas iniciales en inglés, uno tiene 3 meses para lo que poder, lo que sería poder interactuar de nuevo con la FDA, conversar de los puntos dentro de esa carta, tratar de juntarse. Hemos estado trabajando muy de cerca para reanalizar esos datos, identificar las cosas nuevas y esperemos que eso nos ayude a entender y ver las perspectivas acerca de esa estabilidad creciente que realmente ha sido lo más significativo. Poder pues volver a trabajar con la FDA. Ellos tienen muchos mecanismos diferentes y cada uno de los pasos, opciones que se han abierto, cada punto que se nos ha abierto a nosotros, es algo que vamos a intentar sacar de ahí, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama la reunión tipo A,
que mandamos lo que es, está alineado con ellos, qué es lo que va a ser aceptable para que nosotros podamos avanzar con una aprobación, ¿no? Entonces yo les dije, bien, entonces eso está todo encima de la mesa, les daremos nuestra perspectiva en este aspecto y luego presentaremos una propuesta y vamos a ver qué es lo que dicen ellos. ¿Y ha habido una oportunidad por parte de la comunidad para que pueda dar su perspectiva en eso? No, desafortunadamente como proceso de revisión hay lo que se llama el comité de asesoramiento o ADCOM y en esas reuniones el comité se invita para que hable, pero no se añade a la comunidad. Así que para nuestra presentación, desafortunadamente, la voz de la comunidad realmente no llegó, ¿no? Entonces, Farah, como les dije, Farah, entre Jen y Ron, ellos no se han quedado callados, ellos luchan por uno y ellos les dejan saber a la gente lo que piensan, pero de nuevo, la defensoría viene de ustedes, por eso esa sección de hoy día fue muy importante, porque es su voz la que es fuerte y ustedes pueden abogar por sí mismos. Y mi trabajo es crear un paquete con la información, con esa defensoría que nos permita que lo aprueben. Bien, para esos de ustedes que no lo saben, Chandra alzó la mano. Bien, Chandra lideró un esfuerzo después de que nosotros hubiéramos recibido la carta de CRL de la FDA y ella nos contactó y nos dijo necesitamos compartir con la comunidad la voz, ¿no? Ella quería liderar ese esfuerzo. Ella contactó unos 12 diferentes miembros de la comunidad y les preguntó que dieran su testimonio en un formato escrito. Y entonces básicamente ella creó todo un paquete y luego eso lo presentó y eso vino de padres, de chicos jóvenes, de personas mayores con AF y algunas personas con AF que habían tenido experiencia con Quinón y otras que no lo habían tenido, pero ella básicamente tenía aquí, ahí diversas experiencias que de algún modo recopiló para representar a la comunidad. Entonces, Chandra es una científica, ella estuvo trabajando las estadísticas de la FDA como respuesta y trató de apelar como paciente, como científica y explicar el porqué. Y ella de una manera muy humilde está con desacuerdo de la evaluación que les dieron, ¿no? De algún modo ella presentó a PTC el tipo A de reunión. Entonces, por lo menos ella les pudo dar voz a la comunidad. Así que lo representó Chandra, gracias por eso. Y también gracias a estos de ustedes que escribieron esas cartas para Chandra. Bien, Rusty, le voy a hacer a usted, le voy a preguntar que nos cuente un poquito más de Office, que nos cuente más también de Larimar. Bien, gracias Jen, y quiero secundar en relación a esos que estén ahí en el estadio. Gracias por crear estos eventos. Este es mi segundo evento favorito de este año y realmente es un honor poder ser y formar parte de este panel, ¿no? Yo tengo que decirles que AF y las noches en la ciudad de Oklahoma son mis favoritas. Bien, yo no puedo. Soirée en Oklahoma City, una canción, es mi canción favorita. Bien, realmente yo soy Rusty Clayton, soy el director médico y oficial de las terapéuticas Larimar. Yo estoy en la sede de Valley Kingwood de Pensilvania, a 14 millas del este de aquí. Estamos desarrollando Nome Bofus. Bien, vamos a llamarle NOMBLA, más corto, ¿no? Porque es mucho más fácil para todo el mundo. Como ya sabemos, la ataxia de Friedreich se da debido a una falta de proteína llamada frataxina. Entonces es muy simple. La NOMBLA es básicamente una terapia de reemplazamiento de fritaxina. Y entonces en ese desarrollo, Mark Pine de la Universidad de Indiana, que es un cardiólogo, con un interés en AF, ella encontró que la proteína de la frataxina es un compañero de la proteína, la mitocondria, ¿no? Que es como una secuencia. Entonces, que vio que entonces la NOA leabutus, básicamente lo que se hace es inyectarla bajo de la piel, como la insulina, ¿no? Se inyecta a las personas con diabetes y está diseñada para aumentar los niveles de taxina, las personas pues, que tienen AF y actualmente estamos en la fase de ensayos clínicos número 2. Estamos continuando con
estamos continuando con esos estudios y las personas que no han participado en ese estudio anterior, le damos la oportunidad de que puedan participar en ese programa de desarrollo clínico. ¿Y esto por qué se hizo? Porque cuando nosotros desarrollamos el estudio de fase 3, que empezó al cabo de poco, nos dimos cuenta que aún había muchas personas con AF que tal vez no habrían podido participar en el programa. Entonces, los estudios de fase 3 uno tiene que, son bastante selectivos y restringidos, porque esos sí que se financian. Entonces decidimos de llamarle un estudio de etiqueta abierta que está aún en funcionamiento. En la fase 3 se va a abrir. Hemos acabado de concluir un estudio de adolescentes en la primavera. De algún modo sería un anuncio general de nuestro programa, sería que hace un par de semanas un comunicado de prensa muy detallado de Larimar, de la página de Larimar. Si es que no lo han visto, creo que en la página web ahí les dan un resumen de nuestro programa, ¿no? Pueden tomarse el tiempo para revisar y ahí leer qué es lo que nosotros hacemos. Bien, si yo fuera a dar un resumen de alto nivel de parte de la información que se compartió hace un par de semanas, hubo información de personas que habían estado tomando NOMLA por 12 meses un estudio, estudio abierto para mostrar los puntajes de MFAR y si había alguna evidencia en el beneficio clínico de los niveles de frataxina, ¿no? Yo creo que los niveles de frataxina se medían en la piel y eran aumentos significativos en los niveles de frataxina, ¿no? Entonces, ha habido muchos datos compartidos acerca de la experiencia de NOMLA que ahora continúa, ¿no? Y lleva más de como 12 meses y realmente había información más importante también que usted compartió acerca de la seguridad y los eventos adversos, como por ejemplo donde había reacciones en las inyecciones, que era lo más común, otro efecto secundario relacionado con la anafilaxis. No sé si usted puede ayudar a la gente a entender qué es la anafilaxis. Bien, buena pregunta, Shane. Bien, pues la anafilaxis sería una reacción alérgica. Una reacción alérgica básicamente es que hay algo en el entorno, algo en lo que uno está expuesto, que el sistema inmunitario lo ve y decide que uno no es parte de esto y decide reaccionar ante eso. Y eso pasa a muchas personas, por ejemplo, en la primavera, que tienen reacciones alérgicas cuando hay, por ejemplo, polen en el aire, porque al cuerpo no le gusta el polen, entonces reacciona. La diferencia entre un resfriado, por ejemplo, básicamente una reacción alérgica y una anafilaxis, es que la anafilaxis es mucho más seria, ¿no? Potencialmente puede complicar las cosas y puede amenazar la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, en respuesta al entorno, a las alergias de comida, la anafilaxis induce la terapia de proteína y hay también medicamentos al respecto, pero es una complicación que puede desarrollar la anafilaxia y realmente da miedo verlo porque alguien incluso puede dar miedo incluso para los médicos. Hay neurólogos que ni tienen que lidiar con la anafilaxis, así que el problema de nuestros investigadores ahora es eso, la anafilaxis, así que eso es lo malo, pero lo bueno sería que hay casos de anafilaxis que ocurren durante nuestros estudios y ahí hemos visto que todas esas personas respondían muy bien al tratamiento estándar de la epinefrina o a la inyección de adrenalina. Y ese es un tratamiento de anafilaxis en que casi todo el tiempo las personas responden a ese tratamiento muy bien. En otras palabras, ellos regresan con un estado saludable muy rápido y eso pasa a las personas que han desarrollado anafilaxis en nuestro estudio, ¿no? Entonces tienen una epinefrina y ellos regresan con un estado normal saludable. Desafortunadamente lo que pasa es que el tipo de reacción alérgica nosotros esto no lo podemos ver en el estudio. Las personas que tienen, por ejemplo, que se han salido del estudio, que están tratando de desarrollar, nosotros que estamos tratando de desarrollar el programa para la desensibilización, ¿no? Entonces esto sería básicamente la anafilaxis como un resumen, es algo muy en serio, la compañía se lo está tomando muy en serio y como resultado
Por ejemplo, todo el mundo que se inscriba en nuestro estudio se va a casa con eh, inyección que ellos mismos se pueden administrar de epinefrina. Entonces, déjeme ayudar a entender cuál es el riesgo y cómo se puede gestionar eso. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga una anafilaxis? Bien, es un estudio que aún está activo, ¿no? Entonces es difícil para mí decir, y es una pregunta complicada, porque la mayoría de personas inscritas en nuestro estudio estuvieron expuestos anteriormente a ese medicamento. Esto, por ejemplo, es una excelente configuración para tener una alergia o una reacción alérgica de anaprofilaxis. Entonces, hay un periodo de tiempo en que uno no está expuesto, y entonces cuando uno se vuelve a exponer a eso, es cuando tiene reacción alérgica. Entonces, nosotros no esperamos que eso pase en el mundo real, pero sí que esperamos que las personas continúen tomando los medicamentos y que no dejen de tomarlos. Entonces, hay una tasa, no sé, de un 10 o un 20%, así que es una tasa de un 10% un poco alta, pero esto ahora mismo nosotros es algo que está en constante evolución. No sabemos exactamente cuál es la tasa. Entonces, yo di- les dije que es algo peligroso y amenazante para la vida. ¿Y por qué? Porque uno tiene que escuchar eso, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad por anafilaxia por medicamentos es de aproximadamente el 1%. Así que la anafilaxis puede pasar una de 10 veces o dos de 10 veces, siempre y cuando uno tenga el autoinyectable y sea manejable esa complicación. Bien, gracias por haber dicho eso. Usted mencionó que el estudio va a continuar inscribiendo a personas que no hayan estado expuestas anteriormente a ese medicamento, así que esperemos que eso nos pueda dejar entender mejor de cuáles son estos riesgos con el tiempo. Pero tal vez hay una pregunta que se me acaba de ocurrir mientras usted estaba explicando eso, ¿no? Acerca del principio y final y cómo eso podría hacer que la gente fuera más susceptible por eso, ¿no? Tal vez una clarificación. NOMLA es lo que se llama biológico. Estamos dando a las personas proteínas que son diferentes que las moléculas pequeñas como OMAP o beta-quinone, ¿no? Entonces, no son todos los medicinos medicinas que uno empieza a tomar que pueden darle a uno una reacción alérgica, ¿no? Pero específicamente es lo que se llama una proteína o biológica. Pero en los últimos minutos usted mencionó que el estudio abierto va a continuar escribiendo a personas que tal vez no califiquen para la fase tercera. No sé qué es lo que está planeado, qué es lo que puede usted decir acerca de ese estudio y del estudio de fase 3. Bien, en primer lugar, nosotros vamos a acabar de inscribiendo esas personas que anteriormente participaron en ese estudio y que aún están esperando para entrar. Así que siempre y cuando ellos quieran participar, estaremos encantados de tenerlos. También estamos en medio de reclutar a personas que no han participado en el estudio anterior y que estén en el estudio abierto y que quieran entrar en el estudio abierto. Hemos creado una página web que creo que hay información en la página web de FARA que puede ayudar a las personas a encontrar ese enlace y luego se pueden inscribir en ese estudio. Y si están interesados en inscribirse en ese estudio y dicen, bien, tengo AF, quiero recibir más información, yo no puedo ver esa información porque eso lo administra una tercera parte, pero ellos les pueden ayudar a inscribirse y les pueden hacer las pruebas para cumplir los requisitos. Bien, junto con eso y con lo que yo mencioné en la pausa que vimos entre estos pacientes, creemos que la pausa aumenta el riesgo de anafilaxis y por ese motivo no llevamos a cabo un estudio en niños pequeños por debajo de 12 años. Eh, Nosotros lo hicimos con adolescentes. En lugar de eso, los niños pequeños van a lo que vamos a hacer va a ser que van a estar incluidos en ese estudio abierto. Entonces va a haber una oportunidad para estos niños con AF que tengan menos de 12 años y que quieran inscribirse y vamos a estar mirando la parte de farmacokinética por seguridad, por los niveles de frataxina, por la población más joven y eso sería para la fase 2. Entonces, en cuanto a la fase 3, hay un estudio, la investigación está abierta y va a ser similar al estudio BRAVE
no solo en Norteamérica, va a ser en Europa también, en Australia, y van a estar reclutando a personas tan jóvenes como de 2 años, eventualmente personas hasta 40 años de edad con AF, ¿no? En fase 3. Bien, muchas gracias. Realmente le agradezco mucho que usted haya estado revisando lo de los riesgos de la antifilaxis, las preocupaciones. Y esta es una de las primeras veces que tuvimos una medicación en la que habían riesgos significativos asociados con tomar ese medicamento. Así que ha habido un proceso antes de que uno se una a un ensayo clínico que se llama consentimiento informado. Y es cuando uno se reúne con el equipo de estudio y les explican qué es lo que involucra ese estudio, cuáles son los beneficios potenciales y los riesgos potenciales. Y esa es una parte muy importante del proceso. Y esa es una oportunidad para que le respondan muchas preguntas que puedan tener, y toda la información es que sabemos ahora de NOMBLA está en ese consentimiento informado, es al menos ese documento, y todos los equipos que lo están estudiando son conocedores de todo eso y les pueden ayudar a ustedes con la parte de beneficios y riesgos. Y luego FERO tiene una guía de ensayo clínico, y ahí en la parte de esa guía les hace navegar por un proceso de estudio, ¿no? De algunas preguntas que se pueden hacer a ustedes mismos. Así que quiero asegurarme que ustedes sepan que esos recursos están disponibles y que les pueden ayudar a tomar decisiones. Estas no son decisiones fáciles de tomar. Pero es importante que tomen una decisión bien informada y que funcione para ustedes. Voy a continuar a ver si nos pueden hablar sobre el DT216P2 de Design Therapeutics. Muchas gracias por la oportunidad de invitarnos. Yo trabajo para Design Therapeutics y estoy aquí en nombre de un equipo muy dedicado que está trabajando en una nueva terapia para la ataxia de Friedreich, y ese es nuestro motivo por el cual cada día encaramos el trabajo. Mm, Si yo me remonto a los inicios de la empresa hace 7 años, cuando un grupo nos pusimos a hablar sobre qué podíamos hacer. Nosotros empezamos con un estudio de investigación con fondos de FARA, y entonces desde el principio estamos muy agradecidos del apoyo de FARA, el apoyo de esta comunidad en el trabajo que hacemos. Nosotros le dimos este nombre a la empresa Design porque nosotros nos preguntamos qué podríamos diseñar que en teoría fuera el tipo de medicación que uno quisiera diseñar, y de ese deseo nos dimos cuenta de que nos encantaría brindar una medicación, algo que sea la frataxina natural. Si pudiéramos lograr esa frataxina nativa en una forma, ese gen en una forma que pudiera restaurar la función celular, ¿qué efecto tendría? Y entonces nos preguntamos, ¿qué podría hacer con esta pequeña molécula? Y digo pequeña molécula porque es las moléculas en general van a nuestras células naturalmente, van a los órganos naturalmente, y ese fue la razón por la que empezamos a diseñar y crear lo que hoy se llama DT216P2. Entonces, DT216P2 es una medicación molecular en investigación, de molécula pequeña en investigación, que reconoce esa repetición del GAA y en el gen en sí mismo. Este medicamento, el DT216P2, es lo que apunta es a suavizar el camino, toda para restaurar este gen de la frataxina nativo y restaurar la expresión de la frataxina endógena natural. Y eso es lo que nosotros queremos hacer
gracias a muchos de los que están aquí, gracias a esta comunidad, sí pudimos probar nuestro medicamento en 2023 en un ensayo clínico y obtuvimos algunos resultados muy interesantes, pero también una contra. Lo bueno y la contra que tuvimos fue que la administración era, lo que descubrimos era que el medicamento solo duraba 2 días, entonces lo que iba a ser un estudio de múltiples dosis terminó siendo una dosis única, pero a pesar de esta exposición breve, pudimos observar un aumento en la frataxina, en la expresión del ADN del gen endógeno, en las células sanguíneas, en células de los tejidos afectados, del aparato musculoesquelético. Lo malo es que no pudimos aumentar la frecuencia de la dosis porque hubo esporádico e infrecuente una infección que nosotros llamamos tromboflebitis por la inyección, y eso nos limitó a administrar dosis más frecuentes, pero en ese momento no estaba claro si se podía resolver. Entonces, en los últimos 2 años, un poco más, y logramos, me complace decir, crear una formulación nueva de la molécula que en 2023, esta nueva formulación es la de T216P2, ¿sí? Y me complace decir que estamos nuevamente probándola en ensayos clínicos en pacientes con la FA y nos entusiasma mucho ver cuáles son los resultados. En los primeros días tenemos mucho que aprender sobre cómo es esta DT 216P2, pero debido a los mecanismos heredados y lo que hemos podido observar al aumentar la expresión de la frataxina en personas con FA en las células sanguíneas, vemos que hay una observación muy interesante en el aumento de la frataxina endógena natural y eso nos da mucha esperanza para continuar el trabajo. Les agradecemos muchísimo por apoyarnos. Muchas gracias. Es un gran ejemplo cuando hablamos del desarrollo. Fíjense, eso es lo que yo decía, no es una línea recta, se va y se viene. Y en este caso tuvimos que volver, tuvimos que reformular el medicamento, hacer todo lo necesario. Algunos en la fase uno, pero ellos sabían que querían lograr algo mejor. Entonces es muy adelantador ver que han vuelto los ensayos clínicos. Y eso quiere decir que, bueno, esa tromboflebitis en el lugar de la inyección tal vez fue un problema. Por eso que el medicamento no se quedó lo suficiente en el organismo. Por eso agradecemos que hayan podido abordar y ver esto en lo que llamamos ensayos clínicos, que son los que se realizan en animales y que ahora lo están observando, como ustedes lo dijeron, en un estudio primero en humanos. Lo que aprendimos es que en la formulación original, el excipiente, que es lo que uno pone en la solución junto con el ingrediente activo, para que sea un producto inyectable. Lo que aprendimos al volver en retrospectiva y analizar en forma profunda es que el excipiente tenía un gran papel en causar este tipo de respuesta en la inflamación. Entonces, trabajamos muy arduamente para ver si podemos hallar una forma diferente, otro excipiente que pueda crear una nueva fórmula inyectable y lo que encontramos fue que ese problema ya no se observa en los ensayos clínicos que nos permitieron volver a probarlo. La primera parte de los ensayos clínicos es en voluntarios sanos. Ya hemos finalizado esa fase y creemos que confirma que todos esos problemas que habíamos visto en la otra formulación ya no están, se han resuelto en función del efecto en los voluntarios sanos y
Esto está confirmado con los primeros trabajos que pudimos hacer en el estudio en curso. Creemos que ese problema en particular se ha resuelto de una manera que no nos va a impedir continuar con el DT216P2 y ver su potencial. El estudio que está se llama Restore, ¿verdad? Restore FI se llama. Entonces, como dijimos, bueno, se analizó la seguridad, la dosis. Ustedes están hablando en dos rondas de administración. No solo tenemos la posibilidad de hacerlo como inyección intravenosa, al igual que antes, sino que ahora también, debido a la conducta de la nueva formulación, vemos que también podría administrarse subcutáneamente. Y entonces esto es una interesante segunda posibilidad. Estamos explorando ambas vías de administración y este estudio Restore FA está actualmente en Australia, ¿verdad? Yo sé que hay preguntas de cuándo podría llegar este estudio a Estados Unidos, probablemente en Europa o en otros lugares. Estamos trabajando arduamente para ampliar el alcance del estudio. Entonces, tenemos conversaciones actualmente en distintas áreas geográficas del mundo, pero bueno, todo esto lleva mucho tiempo, mucho más de lo que uno quisiera, así que uno tiene que estar atentos. Habrá actualizaciones sobre las posibilidades de abrir nuevas locaciones, pero bueno, mientras tanto estamos muy agradecidos de tener este estudio abierto y estamos esperando más perspectivas para poder informar. Es un estudio que está en curso en adultos en este momento, ¿verdad? Sí. Y si las personas están interesadas en participar, requiere que viajen a Australia, están dispuestos a aceptar personas que no sean de Australia. Si ellos van y se quedan allí por nosotros en Australia, se han aceptado hasta ahora algunas personas que están dispuestas a viajar y permanecer en Australia para participar del ensayo. Bien, voy a pedirle a Sandy que continúe y que nos haga una actualización en su programa. Bueno, voy a comenzar como los demás. Es un honor para mí estar aquí y hablar con ustedes. Gracias, Jen, por habernos, por haber organizado. Gracias a Fara por este evento. Soy Sandy Citas, soy de Lexio Therapeutics. Es- Está centrado en terapias génicas para enfermedades cardíacas raras. Específicamente nos centramos en la miocardiopatía asociada a la FA. Nuestro abordaje está centrado en la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica y cómo hemos pensado en esto? Bueno, como ustedes saben, la FA está causada por una mutación genética, una deficiencia en la proteína de la frataxina, y con la terapia génica nosotros hacemos una infusión y nosotros proporcionamos una copia del gen de la frataxina que entra a a las células corporales y se puede usar para reemplazar el gen de la frataxina y producir este gen. Es una infusión de una única vez. 17 pacientes hasta ahora. Hemos compartido datos de los primeros 16 pacientes, que al menos tenemos 6 meses de datos. Hicimos este, estos dos primeros estudios, uno por Lexio y el otro de Weill Cornell Medicine. Se usan esta terapia, este abordaje de terapia génica y productos de terapia génica.
observamos los datos, vemos cómo responden los pacientes a estas terapias, tomamos los datos de ambos estudios y de los primeros 16 pacientes hemos publicado datos preliminares recientemente y cuando decidimos, cuando diseñamos la terapia nos centramos en la enfermedad cardíaca y el motivo por el que lo hicimos es que reconocíamos que la enfermedad cardíaca es el principal problema que conduce y afecta la expectativa de vida. Entonces nos centramos en medir los resultados en el corazón. Cuando observamos los resultados de los primeros 16 pacientes, hay cambios en el espesor del corazón. De la enfermedad que se asocia con la FA es que la pared del corazón se hace muy espesa, muy ancha y el corazón se vuelve más pesado. Entonces medimos a través de resonancias magnéticas, de imágenes y podemos ver cómo esto afecta las paredes del corazón y observamos una reducción significativa en la masa cardíaca en el punto para que estos pacientes que comenzaron con paredes anormales y cuando los observamos a estos 6 pacientes vemos que el espesor de la pared cardíaca se redujo a valores normales. También hemos observado otras medidas cardíacas, la lesión celular, y esos marcadores también son muy alentadores de consonancia con lo que vimos en la pared cardíaca. Quisiera mencionar también que a través de los estudios nosotros observamos medidas neurológicas en todos los estudios y estos son datos muy preliminares. Estamos muy entusiasmados y nos alienta ver que vemos un movimiento en esas, la escala de modificación de la ataxia de Friedrichs y diseñamos esta terapia génica para centrarnos en las células cardíacas. Entonces, lo que hicimos fue ver algunos de los datos preclínicos, esos datos que teníamos en ratones y monos, y observamos que en verdad estamos afectando células en los músculos esqueléticos. Entonces creemos como hipótesis que tal vez por eso estamos observando algunos cambios en la escala que mencionamos y estamos también obteniendo datos en biopsias musculares que nos ayuden a responder a estas preguntas. Vemos movimientos en las escalas, sí, más allá de lo cardíaco. Muchas gracias. También hemos oído a través de nuestra comunidad noticias sobre ensayos de terapias génicas que tuvieron resultados positivos, pero también hemos escuchado que es desafiante el desarrollo de estas terapias génicas. Incluso personas que han fallecido durante estos ensayos clínicos. Es un tratamiento novedoso y como todo tratamiento novedoso, está acompañado de riesgos. ¿Qué se ha observado en cuanto a los riesgos que estas 16 personas que estuvieron en el estudio hasta ahora? Bien, en estos 16 pacientes nosotros sí evaluamos la seguridad en los 16 pacientes y en general fue bien tolerado. Tuvimos un evento adverso muy grave e inflamación en el músculo cardíaco en un paciente un año después de la terapia. No tenemos la causa exacta de por qué se produjo esta reacción, pero nosotros, por ser precavidos, también parece estar ocurriendo por encima, algo, tal vez haya una enfermedad subyacente que está progresando. Entonces, ha habido muchas noticias en cuanto a los eventos de seguridad y yo creo que el perfil de seguridad en general depende del tipo de cápsidas. Nosotros usamos un vector viral para transferir el código genético en las células del paciente y ese tipo de cápsidas tiene un perfil de seguridad, pero también la dosis y la dosis que estamos usando es 100 veces menor
que las terapias génicas aprobadas en este momento, y eso contribuye al perfil de seguridad que hemos observado con nuestro cápsido. Muchas gracias, Sandy. Otras preguntas de seguimiento. Mencionaron que se observó al analizar el corazón es que las personas que estaban en el estudio que tenían este aumento en la masa cardíaca, ustedes vieron un retorno a valores normales. ¿Qué significa eso en cuanto a la función cardíaca o cómo alguien se siente en el día a día? ¿Qué más pueden decir que podría ayudar a las personas a interpretar ese resultado? ¿Qué quiere decir ese resultado? Bueno, cuando nosotros observamos la función cardíaca, en realidad la mayoría de los pacientes que estuvieron en nuestro estudio tenían un engrosamiento de la pared del corazón, entonces el corazón luego aún así funcionaba normalmente, pero lo que importante es observar el espesor de esa pared. Hicimos estudios de historia natural, que cuanto más hay estudios que dicen que cuando más espeso es la pared, menor es la calidad de vida y la expectativa. Entonces es un marcador importante en lo que tiene que ver con los resultados a largo plazo. ¿Qué viene luego de esto? ¿Qué hay? Nosotros en este momento tenemos un estudio de historia natural en curso. Se ha hablado mucho sobre los estudios en historia natural y lo importantes que son. Para nosotros es muy importante porque lo centramos en el espacio cardíaco y se ha realizado a través de muchos estudios, el grupo habló de esos, es algo muy sólido en cuanto al componente neurológico de la enfermedad, pero en realidad los datos de la historia natural tienen que ver con el componente cardíaco y los datos no son tan sólidos, entonces hay esfuerzos en curso que tenemos que analizar un poco más en retrospectiva, es decir, ver para atrás estas observaciones proactivas, ver la cadencia para poder obtener evidencia más sólida en cuanto a lo que ocurre en los pacientes que tienen el componente cardíaco de la enfermedad. Los estudios de historia natural están abiertos, activos, Estados Unidos y Canadá, y aún también vamos a abrir centros en Europa y en el Reino Unido y en América Latina. Es muy importante. Yo les quisiera decir esto, si están interesados en participar en un estudio intervencional o no, bueno, sería fantástico de que colaboraran con su experiencia si han tenido enfermedad cardíaca, porque eso nos ayuda muchísimo con el desarrollo de los nuevos tratamientos. Bien, ese estudio se llama Clarity y hay información en su sitio. Le voy a pedir a Matt, gracias por su paciencia. Quiero presentar y hablar del programa de terapia genética Solids. Bien, yo soy Matt Hammerlich, soy el titular de la terapia neuromuscular at Solid. En Solid es una compañía tecnológica que lo que hace es desarrollar enfermedades genéticas raras, básicamente terapias para la parte neuromuscular y también para los medicamentos SGT212. Entonces, básicamente, como mencioné anteriormente, es una terapia genética, básicamente sería cápsid viral. Básicamente lo que está es un aumento de la protoxina y la proteína. Típicamente hay una deficiencia en las personas que tienen AF. Es un poquito más pronto el desarrollo del proceso, pero esperemos que pronto sepamos más acerca de la dosificación. Bien, este es un enfoque de terapia genética. Hemos hecho ya dos seminarios web en este programa. Hay mucho que está en juego en ese programa, dos seminarios web, programa de, de la parte más bien racional y luego de la fase 1 del estudio. Entonces estaría la terapia genética y tiene dos rutas administrativas, ¿no? De
venosa, y luego estaría el enfoque ciru- eh, neurocirúrgico. Bien, entonces si vemos el sistema nervioso central que está en la columna vertebral y en el cerebro, es la parte que básicamente llamamos el cerebelo, es la parte que ayuda al cerebro a controlar mucho la coordinación y los movimientos, ¿no? Entonces en el cerebelo están diferentes núcleos que básicamente son diferentes, tienen diferentes funciones en cada uno de los lados del cerebro porque es simétrico, y tenemos esos nucleantes. Entonces, la idea de nuestro programa básicamente sería ir directamente a estas áreas, probablemente las áreas que son muy efectivas en causar esas enfermedades. Estamos viendo ahora cómo enfocar eso, estamos viendo el enfoque neuro quirúrgico. Entonces, la parte de la vía intravenosa, y asumiría que es llegar al corazón, ¿no? Similar a la parte racional del programa Lexio. Sí, esperemos que la dosificación sistémica vaya al corazón, y específicamente hay un motivo por el cual vaya a ambos de una vez. Sé que hay un límite en las terapias genéticas que tal vez podría usted explicarlo para que lo entienda la gente. Bien, entonces en cuanto al vector viral de las terapias genéticas, hay un campo aquí que podemos exponernos en cualquier momento, ¿no? Como unas partículas foráneas. Entonces se puede formar una respuesta, y a veces eso puede ser una respuesta a la proteína, como una alergia, puede ser una respuesta a un anticuerpos o a un virus en el cuerpo. Y a veces hay lo que llamamos las vacunas. Entonces la población, los anticuerpos, tienen unos vectores, y luego eso se puede monitorear en esos ensayos clínicos. Entonces, cuando estamos expuestos a estos de manera sistemática, hay una respuesta de anticuerpos, que significa que hay dos motivos. En el cuerpo ya sabe que realmente cuál va a ser la reacción, y uno tiene otro virus. Entonces el cuerpo trabaja en planear no solo en ese caso, sino en tratar de luchar. Entonces usted mencionó y hemos hablado acerca del enfoque neuro, el enfoque quirúrgico. No sé si es nuevo para la enfermedad de AF o si es algo que ya se usaba anteriormente. Bien, los neurocirujanos lo llaman neurocirugía estereostática. Entonces, básicamente, PTC es un medicamento que mencioné que ha sido aprobado para usar, por ejemplo, en la parte de delante del núcleo. Se ha usado para Parkinson, para Alzheimer. Se ha hecho mucha investigación al respecto, y se está usando para la quimioterapia también en tumores del cerebro. Y esa técnica en sí misma se está usando con bastante frecuencia por parte de los neurocirujanos. Entonces, bien, el estudio de la fase 1 empezó como el estudio, el primero en humanos, luego se hizo el primer seminario web, y entonces continuamos en los diferentes estadios, ¿no? Con diferentes personas. Entonces, en cuanto a los adultos con AF, vimos un primer grupo de personas que eran parte del criterio de inclusión, luego vimos cómo se inscribieron más personas no ambulatorias. No sé si nos puede hablar de cómo ha estado diseñado ese estudio, cuáles son otros criterios de clave de inclusión y exclusión del estudio. Bien, llegando a en ese estudio, primero empezamos con personas en la fase 1B del estudio, que estábamos mirando en un principio que fuera seguro dar esas dosis a personas, a humanos, ¿no? Entonces el programa se enfocaba en pacientes que no eran ambulatorios, y la idea ahí es que se trataba era de tratar a pacientes que tal vez podrían están en el proceso de esa enfermedad. Entonces tratábamos de tratar a esos pacientes, y eso era algo que luego queríamos ampliar, ¿no? A otros grupos de poblaciones ambulatorias. Entonces hay muchos aprendizajes que hemos estado tomando de cada la dosis que tomaba cada participante, de cómo poder avanzar y qué era lo más seguro para todo el mundo. Bien, como dijimos, el estudio está simplemente empezando ahora. Hay 2 centros apuntados, ensayos clínicos en el estado de Ohio y en el Children's Hospital de Filadelfia. No sé si el estudio está abierto, si tal vez pueden los coordinadores empezar ya a
comenzar las pruebas. Bueno, unas cuantas semanas. ¿Cuándo va a empezar? Bien, unos cuantos días, básicamente muy cerca. Hay unos cuantos vídeos para poder aprender más de esto y ver si tienen más preguntas. También quería mencionar ahora que una de nuestras iniciativas educativas de este año ha sido en relación a las terapias genéticas, así que actualizamos mucha de la información que está en nuestra página web en relación a ensayos clínicos de terapia genética y tenemos también un nuevo vídeo que ha salido y vamos a estar compartiéndolo con todo el mundo esta semana. Así que los recursos para tratarles de ayudar a navegar las distintas opciones de ensayos y de tratamientos que están siendo desarrollados. Habiendo dicho esto, quiero agradecerles a todos mis panelistas por estar aquí hoy día, compartir información de sus programas. Y nos quedan unos cuantos minutos. Puedo ahora dar pie a la audiencia para ver qué preguntas yo no he hecho, que tal vez estén ahí rondando por sus cabezas y que les gustaría hacérselas a cualquiera de nuestros panelistas. ¿Alguna pregunta? Chandra. Ella está justo ahí, Ron, justo en medio. No es una pregunta científica, no sé si hay alguna historia detrás del nombre de Gnomelobophus. El nombre original es imposible de pronunciar, así que tuvimos que recortarlo. El nombre nos lo escogen. Hay un grupo, no voy a nombrarlos porque no me gustan, y uno le manda y les dice qué es lo que ese medicamento hace, lo constructivo que es, y luego ellos mandan un nombre de regreso de eso. Ojalá tuviera una mejor historia que contarle, pero no la tengo. Hunter Shaw para el diseño de los terapéuticos. ¿Cuál es el plazo para la fase 2 y cuándo espera que empiece eso? Bien, los estudios AF, em, estamos viendo inicialmente enfocarnos en la respuesta de Fortaxin y esperamos de recibir datos en algún momento durante el año 2026. Entonces, los datos de ese estudio, luego eso informaría los planes de desarrollo futuros. Así que la verdad es que es emocionante ver lo que está por delante nuestro. Bien, yo soy un miembro de la familia Amelia. Yo no soy científica, pero yo soy tía. Y mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Alguien ha observado cambios en sus, en sus sujetos que ellos mismos han podido observar y disfrutar? Cambios actuales, ¿no? En contraposición a los tipos de resultados y cambios que van estado describiendo básicamente como detectables por sus propios instrumentos o análisis de ADN o de analíticas sanguíneas. No sé si hay alguna cosa comparable a, al- a la niña joven que le encanta montar a caballos y que nos contó hoy día. eh, que ya sabía que gracias a ello se había hecho más fuerte. Bien, gracias por esa pregunta. Usted habrá escuchado de ENFAR y el ENFAR es lo que nosotros les llamamos la estabilidad vertical, ¿no? Para medir el grosor. Y entonces hay un programa de PTC y de RIADA y del desarrollo del producto biogenético. Estaría lo que nosotros llamamos las observaciones reportadas por pacientes y estas cosas como por ejemplo cuando preguntan de ellos acerca de actividades de la vida diaria, cómo se está vistiendo, cómo se pone de pie, cómo está comiendo comida. Todos estos programas lo que hacen es incorporar estos tipos de preguntas y de hecho han tenido suerte porque gracias a FARA y a neurólogos han desarrollado actividades, un puntaje de actividades del vivir diario, en particular para las personas con AF. También
hay medidores de fatiga para pacientes que también lo reporten y podría continuar mucho más, pero realmente tengo que ir con mucho cuidado porque no queremos tampoco sobrecargar el estudio con este tipo de evaluaciones, pero sí que tenemos resultados reportados por los pacientes como parte de esos estudios. ¿Y dónde están esos resultados? Viene bien. El estudio de Larimar está en progreso, así que soy un poco reticente en compartir esos resultados internos. Como le mencioné, estamos ahora en el tema de del comunicado de prensa y tal vez usted pueda compartir, Sandy, usted tal vez. Yo realmente me da vergüenza a mí compartir esos resultados cuando el estudio sigue en pie. Bien, una cosa que señalaría es que la manera en que nosotros llevamos a cabo esos estudios es que nos gusta saber y escuchar cuanto más mejor de la experiencia de cada paciente. Y nosotros como patrocinadores a menudo no sabemos ni deberíamos saber quién participa en nuestros estudios y que nosotros a menudo no tenemos el nivel de experiencia de pacientes bajo las, em, bajo las escalas que recibimos. Pero esos puntajes, como dijo Rusty, son cosas a las que miramos los cambios a esos medidores, ¿no? Y a menudo los enlazamos con las actividades, como por ejemplo tener mejor coordinación, lavarse los dientes, vestirse. Y así, de alguna manera, son cosas tangibles, son puntajes que relacionamos con lo que exactamente vemos en los estudios de los participantes. Así que eso es anónimo para nosotros. Hola, sí, yo soy un ingeniero AV de Caltech y yo tengo una pregunta acerca de la de las biociencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IV y de las inyecciones en el corazón, en la transducción, la esperanza es que haya un AB óptimo, ¿no? Por los dos casos. No sé si lo han mejorado para el cerebro y el corazón, así que mi pregunta sería la siguiente. No sé si hay información que puedan compartir en cuanto a la cápsula AV optimizada para ambos. Bien, yo no creo que nosotros ya hemos compartido exactamente nuestro Capsid, pero sin embargo yo creo que son los mismos medicamentos, simplemente que serían diferentes dosis. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Ethan, estoy también con Matt LeFleur y también con las noticias de AF y estamos con la comunidad en línea de pacientes y de cuidadores y recibimos mucho feedback en foros y encuestas de pacientes y por un lado son muy buenas noticias porque no hemos tenido tanto de lo que reportar para el tratamiento AF desde que se publicó la página web. Pero estamos también recibiendo muchas preguntas y mucha confusión en relación a todas estas posibilidades y qué hacer en caso de que uno quiera ir a un ensayo clínico, pero tal vez uno se preocupa que no sea elegible para el próximo ensayo clínico si va a ese. Tengo curiosidad, no sé si nos pueden dar algún tipo de guía un poco práctica para los pacientes a la hora de tomar esas decisiones. Básicamente tendrían que visitar a sus proveedores clínicos, ¿no? Pero bien, Rusty me está mirando a mí, así que usted va a responder esa. Creo que ese sería eh, el consejero genético. Bien, esa es la gran pregunta y muy importante a la vez, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, estos son decisiones personales. Lo que es correcto para una persona no necesariamente es correcto para otra persona. Así que estas son opciones muy individuales en base al historial médico de uno, donde se encuentra uno con en su trayectoria AF, que está buscando una de terapia, cuál es el riesgo el riesgo de tolerancia y el nivel. Lo más importante que uno puede hacer es recibir cuanta más información acerca de cada una de las terapias y por eso estamos haciendo los simposios, seminarios web, mantenemos la página web al día, tratamos de asegurarnos que ustedes tengan cuanta más información posible. Es importante que tengan un proveedor de confianza
y un proveedor médico. Y también es importante que tengan a alguien que entienda esos ensayos clínicos de AF para que les ayude a navegar también todo eso. Deberían estar hablando también con los investigadores de esos estudios, hacerles preguntas a ellos y ayudarles para que les guíen en este proceso. Hay mucha información y esa información está cambiando casi todo el tiempo. Hace un año, por ejemplo, esto era una conversación de panel diferente, podría ser diferente en 3 meses, ¿no? Debido a la información que podemos tener disponible. Incluso la información que tengan ahora será tal vez diferente en 6 meses. Así que es importante tener proveedores médicos de confianza con quien puedan hablar, que les puedan decir cuáles son los pros y los cons. Tenemos una guía de ensayos clínicos que les ayuda también a que se hagan las preguntas que deberían hacerse a la hora de participar en esos ensayos clínicos, pero estar informados, tener a alguien de confianza que les pueda guiar a lo largo del proceso y apoyarnos los unos a los otros en esas decisiones que hacen las personas también es importante para que sepan que no hay solo una opción para todo el mundo. Ese sería mi consejo. Bien, tenemos una pregunta en línea. Voy a tratar de combinar varias de las preguntas que entraron por Zoom, ¿no? Para incluirlas todas. Una de ellas era acerca de si uno puede recibir la segunda terapia genética después de haber recibido una. Creo que el panel ya compartió que no es posible, ¿no? Porque uno desarrolla anticuerpos, ¿no? A la terapia genética la primera vez que se recibe, ¿no? En cuanto al cápside viral. Y la segunda pregunta es en relación a alguien estaba tratando de entender lo del Lexio, ¿no? Si hay datos preclínicos que muestren que la terapia genética llega al sistema nervioso central o si solo llega a los puntajes de mFARS que están ustedes recopilando en los pacientes. Bien, gracias por la pregunta. Nosotros no tenemos ninguna evidencia que lleguemos al sistema nervioso central. Nosotros administramos esos medicamentos de manera periférica, pero nosotros sí que hacemos en FARS, como le dije, sí estamos tratando de conseguir beneficios neurológicos. Sí, y la primera parte de la pregunta era en relación a la administración de la terapia genética. Así que hoy día parece ser que uno solo puede hacer una administración de una vez de esa terapia genética, pero lo que no es claro es si hay cápsides diferentes o si uno podría tolerar uno y no otro. No tenemos suficiente conocimiento al respecto. Sí que hay mucha investigación para ver si se puede readministrar la terapia genética, pero no nos encontramos ahí aún. Así que por ahora, a medida que la gente vaya tomando decisiones, vamos a presumir que hay, por ahora, hay una solo terapia genética a tomar una vez. Bien, gracias a nuestros panelistas. Bien, entonces eso fue magnífico. Ahora tenemos nuestra próxima sesión. ¿Tenemos tiempo para preguntas o para el descanso? Sí, tenemos tiempo para el descanso. Bien, perfecto. Entonces tenemos tiempo para ir a hacer el descanso y tienen ahí afuera, tienen, eh, sí, ahí afuera pueden tomar alguna cosa y luego lleguen para nuestra sesión final.